El líder de la Federación Rusa, Vladimir Putin, recibió este viernes una orden de captura por los delitos de secuestro de niños y también por otros delitos de guerra. Una confesión grabada es la prueba de que los delitos sí ocurrieron y te diremos de qué se trató la confesión. Putin también será condenado cuando se conozcan todos los resultados de las investigaciones de crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Ucrania, por orden misma del déspota del Kremlin. Pero ¿cuáles son las implicaciones que tendría la orden de arresto en contra del líder ruso y qué se puede esperar de aquí en adelante? Las respuestas a estas preguntas las tendremos en lo sucesivo de este informe, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo. Por eso te invito a ver este análisis hasta el final, para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Un saludo muy especial a todos nuestros queridos donantes y suscriptores y muchas gracias por el apoyo a nuestra labor de investigación. Nuestro especial agradecimiento a Manzan M y a Scarlett Guillén por sus donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor periodística. A Manzan M y a Scarlett les enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. Pueden también leer mi columna en lanota-latina.com. Qué bonita familia tiene Gustavo Petro. Están metidos en tremendo lío. El enlace lo encuentran en la descripción de cada video. Bien. La noticia del momento es que la CPI, la Corte Penal Internacional, emitió este viernes una orden de detención en contra del déspota ruso debido a su participación en la invasión de Ucrania. Pero la orden es específica al señalar que Putin y su alta comisionada para los derechos de los niños del régimen dieron la orden de recoger a todos los menores ucranianos durante las primeras etapas del conflicto para que fueran trasladados a Rusia, violando la Convención de Ginebra en el artículo que se refiere a la prohibición de llevarse civiles de un país a otro cuando están en guerra. En pocas palabras, esto significa secuestro. Las tropas de Moscú están siendo cuestionadas por la Comisión de Crímenes de Guerra en Ucrania, ya que atacaron a civiles y destruyeron infraestructura crítica del país. Asimismo, también asesinaron y torturaron a ucranianos. La campaña rusa en Ucrania causó gran conmoción desde febrero de 2022 y ahora los fiscales de la CPI solicitan que Putin sea procesado, juzgado y condenado. Esto ocurrió luego de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, presentara 2 casos de los muchos casos considerados crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional. Solicitó a un grupo de personas que estuvieran a cargo del juicio antes de que se emitieran las órdenes de arresto por el secuestro a gran escala de infantes de origen ucraniano y por los ataques contra la infraestructura civil, residencial y eléctrica del país. Varios reportes que están documentados dan cuenta de los ataques con misiles contra objetivos civiles en Ucrania, y eso todos lo hemos visto. Existen informes de que Rusia ha secuestrado niños y se los ha llevado a campos especiales para reeducarlos, para rusificarlos. Pero Moscú se ha negado, como siempre, a admitir que se hayan cometido crímenes de guerra. Qué raro, ¿no es verdad? Hagamos un poco de historia del conflicto. Rusia ha sido acusada de cometer crímenes de guerra desde que comenzó la invasión. 4 semanas después de iniciado el conflicto, Rusia abandonó la capital ucraniana, dejando un rastro de muertes de civiles en su camino, rastro que fue encontrado mediante evidencias de abuso de fuerza brutal en ciudades como Bucha. También se hallaron tumbas colectivas en las que se enterró a los ucranianos que fueron asesinados por los rusos. Las fotografías también exhibieron cadáveres de personas no combatientes con las manos atadas a sus espaldas, luego de haber recibido tiros de gracia. Otras fotografías mostraron que se habían ejecutado a personas indefensas de la tercera edad,
Pero a pesar de que se emitió una orden de arresto contra Putin y otros integrantes de su gobierno, es poco probable que sean juzgados. Y esto se debe a que actualmente la CPI no está juzgando a los imputados si no están presentes. Y aquí está el primer tropiezo para que Putin sea juzgado a la brevedad en la Corte Penal Internacional de La Haya. Pero sigamos con este análisis y un poco más adelante hablaremos del porqué de estos tropiezos. La CPI emitió un comunicado diciendo lo siguiente: se dice que Putin es el culpable de los crímenes de guerra, de deportar ilegalmente a niños y de llevar a cabo este procedimiento en el territorio ocupado de Ucrania hacia Rusia. El órgano jurisdiccional sostuvo que la sala de instrucción, en su deliberación, determinó que sí existían razones suficientes para estar seguros de que cada uno de los acusados es culpable del crimen de guerra de deportación ilegal de civiles desde las zonas invadidas de Ucrania hacia Rusia, en detrimento de los niños de nacionalidad ucraniana. El director adjunto de Justicia Internacional de Human Rights Watch, Balkis Jarrah, dijo que con estas órdenes de detención la CPI hizo de Putin un prófugo de la justicia internacional, dando un primer paso para terminar con la impunidad que ha incentivado a los criminales en la guerra de Rusia contra Ucrania por más de un año. Las órdenes indican de manera contundente, y mucho ojo con esto, que ordenar o tolerar actos violentos contra los civiles puede acarrear la privación de la libertad en La Haya. Las órdenes de detención se convierten en una clara advertencia para todos los individuos de cualquier rango que cometen abusos o los ocultan, aun cuando tengan altos cargos dignatarios o militares. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y quien anteriormente fue presidente y primer ministro de ese país, Dmitry Medvedev, respondió a la CPI con cierto envalentonamiento diciendo lo siguiente: la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y no necesito decir que ese papel se usará como papel higiénico de baño. Una burla, ¿no es cierto? Por su lado, el jefe del Ministerio Público de Ucrania resaltó la resolución de la CPI y manifestó que el gobierno ruso es un estado criminal y sus integrantes y secuaces deberán ser juzgados. Por su parte, el líder del Partido Laborista Británico, Sir Keir Starmer, sostuvo lo siguiente: valoro la decisión de la Corte Penal Internacional de investigar los crímenes de guerra de Vladimir Putin y otros altos funcionarios rusos por sus atrocidades en Ucrania. El comunicado de prensa de hoy tiene un importante significado. Con la orden de arresto, Putin y sus cómplices no tienen a dónde ir, y el planeta entero está decidido a hacerles pagar por sus actos. El señor Starmer presenció personalmente toda la destrucción y la devastación del valiente pueblo ucraniano en su visita al país. Y dijo también que estos sucesos no son más que la parte más visible del iceberg. Y agregó que un día el presidente ruso Vladimir Putin será procesado, juzgado y condenado. Hasta entonces, el objetivo de todos los que defienden la libertad de Ucrania es conseguir la libertad que radica en garantizar la victoria sobre Rusia. Pero ¿qué dice el fiscal de la CPI? Karim Khan tiene confianza en que Putin será procesado en La Haya, y para él eso está claro. Y sostiene que para aquellos que piensan que es una tarea imposible, simplemente no entienden la historia. Dado que la orden de detención se ha emitido para el mandatario ruso, Karim Khan ha dejado en claro que la intención es enviar un mensaje directo. La humanidad no puede sentir que puede cometer genocidio sin consecuencias, dice él. La posibilidad de que el líder de Rusia, Vladimir Putin, fuera sometido a un juicio por crímenes de guerra en Ucrania no está fuera de discusión, según el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan,
Y esto lo dijo en una entrevista con un medio de comunicación. El fiscal de la CPI sugirió que aquellos que no creen que sea posible responsabilizar al líder ruso por sus actos en Ucrania no entienden la historia. En particular, Khan señaló que todas esas investigaciones involucraron a personas poderosas e imponentes que finalmente enfrentaron un juicio. El fiscal también reiteró la importancia de la orden de arresto contra Putin, que fue emitida este mismo viernes. Este acto de deportación ilegal de niños en particular cae bajo la jurisdicción de la CPI como un crimen de guerra, señaló el fiscal de la CPI. En relación a los posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en la invasión ilegal a Ucrania, la CPI emitió 2 órdenes de detención que se consideran sin precedentes. Una fue dirigida a Vladimir Putin y la otra a María Lvova-Belova, comisionada presidencial y encargada de los derechos del niño en Rusia. Por su parte, el gobierno ruso reaccionó indignado a la orden de arresto y la calificó como extraña, inadmisible y nula jurídicamente, debido a que Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la CPI. Por su parte, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, mostró su apoyo a la decisión de la Corte Penal Internacional en contra de Putin. Biden aseguró que la orden de arresto es un punto muy fuerte, pero hay un problema. El problema es que los Estados Unidos no reconoce al órgano judicial, aunque sí participó en la redacción de los estatutos que crearon la CPI, pero a la hora de firmar se echó para atrás. Bien. Luego de tener claro por qué se emitió la orden de captura y cuál es la apreciación del fiscal de la CPI, vamos a pasar a aclarar algunas consideraciones. Estoy completamente seguro de que tanto ustedes como yo dimos un salto de alegría cuando nos enteramos de la noticia, porque por fin un tribunal de justicia internacional le pone el ojo a los crímenes de lesa humanidad cometidos por los rusos en Ucrania. Y por fin se denuncia, y espero que ahora sí esté bien claro para que los que defienden al dictador ruso lo entiendan, que Vladimir Putin miente y viola los derechos humanos de los ucranianos, porque el deportar a más de 16.000 niños a Rusia es un secuestro masivo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿crees que algún día Vladimir Putin pueda ser juzgado por la Haya? Es muy posible si antes suceden varias cosas, y una de ellas, y creo que es la más importante, es que el déspota sea entregado a la CPI. Y otra pregunta es, ¿crees que en este momento haya alguien que lo pueda conseguir? Es decir, que pueda entrar al Palacio del Kremlin y lo arreste para entregarlo. Primero tendría que haber un cambio de régimen en Rusia, y que el nuevo presidente del país esté comprometido con un verdadero cambio. Otros criminales y genocidas, como dijo el fiscal de la CPI, fueron juzgados efectivamente, porque fueron entregados por sus propios países. Pero en Rusia es muy probable que esto no se dé en el corto o en el mediano plazo. Entonces, yo los llamo a que seamos realistas, en el sentido de que si no hay un cambio de régimen en Rusia, esto no se va a dar. Además, Putin es un hombre de 70 años y el promedio de vida de los rusos es de 72 años y yéndole bien podría llegar hasta los 75. Si no se lo llevan primero sus enfermedades, claro. Ahora, a pesar de que Putin no sale de Rusia y únicamente va a Bielorrusia, a Irán o a China, a partir de ahora se verá más confinado a estos países. Se asegura que por sus enfermedades y tratamientos, Putin no se ausenta de Rusia por más de 2 días, y eso con sus médicos que siempre lo acompañan. ¿Qué hay entonces de la alta comisionada de Putin? Hablemos de la confesión que provocó la orden de captura. Con base en un video en el que aparecen hablando Putin y su alta comisionada, la CPI tomó la decisión de emitir
órdenes de captura contra Putin y su alta comisionada para los derechos de los niños. Esta es una confesión. Mira lo que ocurrió. Resulta que durante una reunión con Putin, la comisionada para la infancia proclamó con orgullo que recientemente había adoptado a un niño de 15 años de la ciudad de Mariupol en Ucrania. Sorprendentemente, la comisionada para los derechos del niño en Rusia se jactó de llevar a la fuerza a niños ucranianos a Rusia durante la conversación con Vladimir Putin. Este viernes, luego de haber visto la conversación que tuvo lugar en el mes de febrero, la Corte Penal Internacional emitió las órdenes de arresto tanto para el líder ruso como para su comisionada para los derechos del niño, María Elbova Belova. ¿Qué te parece esto? Cayeron por su propia lengua. ¿No es verdad? Bien. Sigue atentamente el desarrollo de la guerra de Ucrania, porque aquí te contamos lo que nadie está diciendo. Con los elementos que te acabo de presentar, creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga. Yo soy Arbey Vinasco y nos vemos en nuestro siguiente programa.